Hay historias que, por más que los siglos pasen, siguen resonando con la misma fuerza en la conciencia colectiva. Son relatos de personas comunes que, frente a las adversidades más desafiantes, demostraron una valentía y una fe inquebrantables. La historia de San Crispín y San Crispiniano, dos hermanos mártires del siglo III, es una de esas historias. Una historia que comienza en una época de gran agitación política y religiosa en el Imperio Romano y que, a través de sus actos, dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo. No es solo una narración de sacrificio, sino una lección atemporal sobre la resistencia frente a la opresión y la voluntad de sacrificarlo todo por una causa mayor. El legado de estos dos humildes zapateros se ha extendido a lo largo de los siglos, inspirando a artesanos, guerreros, escritores y creyentes de todo el mundo. Crispín y Crispiniano nacieron en Roma, probablemente a mediados del siglo III, en una familia de nobles romanos. Este era un tiempo en que el Imperio Romano se tambaleaba bajo las tensiones de las guerras, la inestabilidad política y las crisis económicas. Las fronteras del imperio eran constantemente desafiadas por invasiones bárbaras, mientras que el corazón de Roma sufría divisiones internas y rebeliones. Y, en medio de todo esto, el cristianismo comenzaba a echar raíces, desafiando la tradición politeísta romana y ofreciendo una nueva visión de esperanza y redención, lo cual alarmaba a las autoridades romanas, siempre temerosas de perder el control. A pesar de su educación en una familia noble, Crispín y Crispiniano abrazaron el cristianismo en una época en la que ser cristiano no solo significaba ir contra la corriente de la sociedad, sino también arriesgar la propia vida. Roma, entonces bajo el dominio de los emperadores Diocleciano y Maximiano, se encontraba en uno de los periodos más violentos de persecución contra los cristianos. Ser cristiano no era solo un desafío a los dioses romanos, sino también un acto considerado subversivo, una traición al emperador, que se veía a sí mismo como una figura casi divina. Aquellos que seguían a Cristo vivían bajo la constante amenaza de ser arrestados, torturados o incluso ejecutados por su fe. Sin embargo, a pesar de los peligros, Crispín y Crispiniano no solo aceptaron su fe, sino que decidieron convertirla en el centro de su vida. Decidieron dejar atrás los lujos de su vida noble en Roma y dedicarse a una vida de humildad y servicio. Se trasladaron a la región de la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, estableciéndose en la ciudad de Soissons. Fue en esta ciudad, situada en una de las regiones más inestables del imperio, donde los hermanos comenzarían su misión de evangelización y caridad, y donde su fe se pondría a prueba de la manera más extrema. Al llegar a Soissons, Crispín y Crispiniano optaron por una vida sencilla. No se presentaron como predicadores pomposos ni utilizaron su pasado noble para destacar. En cambio, eligieron un camino más humilde. Abrieron un taller de zapatos, donde podían trabajar y, al mismo tiempo, compartir su fe. El oficio de zapatero, una profesión común y cercana a las necesidades diarias de las personas, les permitió conectar con las clases trabajadoras y los pobres, quienes eran, en su mayoría, los más receptivos al mensaje cristiano. En las noches, después de una larga jornada de trabajo, Crispín y Crispiniano predicaban la palabra de Dios a todos aquellos que buscaban consuelo en la creciente comunidad cristiana de Soissons. Durante el día, fabricaban zapatos y los ofrecían de manera gratuita a los más necesitados, utilizando los ingresos de su trabajo para comprar materiales y así continuar con su obra caritativa. Su taller se convirtió en algo más que un simple lugar de trabajo. Era un refugio para los cristianos perseguidos y para los pobres que necesitaban tanto sustento espiritual como material. Este acto de trabajar como zapateros no era solo una forma de ganarse la vida, sino una profunda manifestación de su fe. El trabajo manual, para ellos, no era inferior ni indigno, sino una manera de servir a Cristo a través del servicio a los demás. Como zapateros, representaban una nueva visión del cristianismo, donde el trabajo cotidiano podía estar imbuido de espiritualidad y el amor al prójimo. Así, su taller se convirtió en un centro de evangelización, donde el cristianismo no solo se predicaba, sino que se vivía en cada costura y en cada par de zapatos entregado a los más pobres. Sin embargo, la creciente popularidad de Crispín y Crispiniano no pasó desapercibida para las autoridades romanas locales. Soissons, como muchas otras ciudades de la Galia, estaba bajo la vigilancia de los funcionarios del imperio,
quienes veían cualquier movimiento que desafiara la autoridad imperial con gran desconfianza. La predicación cristiana, con su énfasis en la igualdad de todos los seres humanos ante Dios y su rechazo al culto imperial, era vista como una amenaza directa a la estabilidad del orden romano. El gobernador de la región, Rictiovaro, un fiel seguidor de las políticas persecutorias de los emperadores, pronto tomó nota de la creciente influencia de Crispín y Crispiniano entre la población local. Alarmado por el impacto de su predicación y por el número creciente de conversos, Rictiovaro decidió actuar para sofocar lo que consideraba una rebelión religiosa en ciernes. El arresto de Crispín y Crispiniano no fue una sorpresa. Como muchos otros cristianos de la época, sabían que predicar el evangelio abiertamente los pondría en la mira de las autoridades romanas. Sin embargo, no dudaron ni un momento cuando fueron llevados ante el gobernador Rictiovaro. Enfrentados a la posibilidad de renunciar a su fe y salvar sus vidas, los dos hermanos permanecieron firmes, sabiendo que traicionar su devoción a Cristo significaría perder algo mucho más valioso que la vida misma. Cuando Rictiovaro les ofreció riquezas y una vida de lujo a cambio de que negaran a Cristo y adoraran a los dioses romanos, Crispín y Crispiniano respondieron con determinación: «Tus riquezas no nos importan, y tus amenazas no nos asustan. Ya hemos renunciado a los tesoros de este mundo por amor a Cristo. Hemos elegido el servicio al Señor, y nada de lo que nos ofrezcas nos hará cambiar de parecer». Rictiovaro, frustrado por su resistencia, ordenó que fueran sometidos a terribles torturas con la esperanza de quebrar su espíritu. Los verdugos utilizaron los métodos más crueles. Sus cuerpos fueron desgarrados con garfios, quemados con hierros al rojo vivo, y fueron golpeados sin piedad. A pesar de los insoportables dolores, Crispín y Crispiniano continuaron orando, pidiendo a Dios que les diera la fortaleza para soportar el sufrimiento y no traicionar su fe. Al ver que las torturas no lograban su objetivo, Rictiovaro tomó la decisión de ejecutarlos. Crispín y Crispiniano fueron condenados a ser decapitados, y así fue como, en el año 285, los dos hermanos entregaron sus vidas por Cristo. Sin embargo, su muerte no fue el final de su historia. Al contrario, fue el comienzo de un legado que perduraría a través de los siglos. Tras la muerte de Crispín y Crispiniano, su historia se extendió rápidamente entre las comunidades cristianas de la Galia y más allá. Los cristianos de la región comenzaron a venerar a los hermanos como mártires y santos, reconociendo en su sacrificio un ejemplo de la verdadera devoción a Cristo. Se levantaron iglesias en su honor, y sus reliquias se convirtieron en objetos de veneración. Con el tiempo, la festividad de San Crispín y San Crispiniano fue establecida el 25 de octubre, y su culto se extendió por toda Europa. Los hermanos fueron adoptados como santos patronos de los zapateros, y durante siglos, los gremios de zapateros de toda Europa celebraron el día de San Crispín y San Crispiniano con procesiones, misas y festividades. La humildad con la que los dos hermanos vivieron su vida como zapateros y su disposición a sacrificarse por los demás se convirtieron en un modelo a seguir para los artesanos de todas partes. Pero su historia no solo quedó confinada a las celebraciones religiosas. En 1599, el dramaturgo inglés William Shakespeare inmortalizó a San Crispín y San Crispiniano en su obra Enrique V, con el famoso discurso de San Crispín. Antes de la batalla de Agincourt, el rey Enrique motiva a sus tropas diciéndoles que aquellos que luchen ese día serán recordados cada 25 de octubre, en la festividad de los santos Crispín y Crispiniano. Este día es llamado el Día de San Crispín, dice el rey en uno de los discursos más famosos de Shakespeare, asegurando a sus soldados que serán parte de una hermandad eterna de honor y valentía. A lo largo de los siglos, la historia de San Crispín y San Crispiniano ha resonado más allá de la comunidad cristiana. Su ejemplo de sacrificio personal, humildad y devoción inquebrantable ha inspirado no solo a aquellos que compartían su fe, sino también a aquellos que vieron en ellos un ejemplo de resistencia frente a la tiranía. Fueron dos hombres que, a través de su sencillez y coraje, desafiaron a uno de los imperios más poderosos del mundo y eligieron la muerte antes que traicionar su fe. Hoy, más de 1700 años después de su muerte, su legado sigue vivo. La historia de Crispín y Crispiniano no es solo la de dos mártires del cristianismo, sino la de dos hombres que, en tiempos de oscuridad, iluminaron el camino hacia la libertad espiritual. Nos recuerdan que, en un mundo lleno de tentaciones y desafíos, siempre hay un camino de servicio y sacrificio que puede transformar tanto nuestra vida como la de los demás. El sacrificio de San Crispín y San Crispiniano trasciende su tiempo.
no es solo una historia sobre la persecución religiosa en la Roma antigua, sino un testimonio eterno de cómo la fe, la humildad y la dedicación a los demás pueden cambiar el curso de la historia. Su legado, que comenzó en un humilde taller de zapatería, continúa inspirando a aquellos que buscan encontrar el coraje para defender lo que creen a cualquier costo. Porque, al final, lo que nos enseñan estos dos hermanos es que no hay mayor triunfo que el de mantenernos fieles a nuestros valores, incluso en los momentos más oscuros.